Dice, determine, letra A, la velocidad con la cual llega al suelo. Letra B, el tiempo cuando la velocidad es de menos 30 metros sobre segundo. Entonces, nosotros tenemos una pelotita que está a una cierta altura y debe llegar acá. Entonces, se entiende que acá abajo esto es el suelo. Estoy escribiendo con el mouse y me perdona ahí, suelo. Ya, entonces aquí yo estoy a 150 metros de altura. Y esta sería la altura, no, la altura que son de 150 metros. Ah, pero en este caso tengo que ver hacia dónde estoy midiendo. Una pelota se suelta, entonces sería menos 150. Porque la pelota viene bajando, ¿no? Por eso que acá lo coloqué negativo, ¿no? Porque la pelota viene bajando. Ahora, dice determine la velocidad con la cual llega al suelo. Entonces, la velocidad acá arriba, que es la velocidad inicial, esta de arriba, es 0. ¿Y por qué es 0? Porque ahí dice que se suelta. No sé si alguien no entiende eso. ¿Se entiende eso que es 0? Porque se suelta, ¿no? Ya, entonces cuando me dicen que se suelta, quiere decir que la velocidad inicial es 0. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la velocidad con la que llega al suelo? Entonces me están preguntando una velocidad acá abajo. Esa sería la representación, ese sería el esquema de la situación. Y siempre va a existir esta aceleración de gravedad que es menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí tendría los datos, tendría la altura, la aceleración de gravedad, la velocidad final y la velocidad inicial. Entonces, la velocidad con la que llega al suelo se calcula con esta fórmula, que sería la velocidad final al cuadrado, eso es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración de gravedad por altura. Resulta que la inicial es 0, por lo tanto se elimina. Por eso que ahora la velocidad inicial no está, porque se entiende que todo eso es 0. Entonces, como todo eso es 0, yo la cancelo. El 0 al cuadrado es 0. Entonces me queda velocidad al cuadrado es igual a 2 veces gravedad por altura. Ahora, por aquí hay un error, sí. No había fijado. Ahí sí que es. El cuadrado pasa como raíz cuadrada al otro lado. O también válido decir que aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, por tanto se elimina el cuadrado de acá y queda en este caso lo que está a este lado como raíz cuadrada. Al aplicar raíz cuadrada queda más menos, entonces hay dos soluciones, una positiva y una negativa. Entonces reemplazamos, el 2 lo mantenemos porque es parte de la fórmula, reemplazamos la aceleración de gravedad. Y se fijan, se reemplaza ahí la aceleración de gravedad. Y acá la que es la altura. Después al ingresar eso a la calculadora da 54.25 y se toma el signo negativo, sería menos 54.25. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Después dice cálculo, en este caso del tiempo en alcanzar los menos 30 metros sobre segundo. Ya. Entonces, se entiende que cuando yo suelto la pelota, lo que sea, resulta que ahí va a ser donde yo voy a tener la velocidad de menos 30. Ahí está los menos 30 metros sobre segundo. La velocidad inicial, como vimos, era 0. ¿No es cierto? Tenemos la misma aceleración de gravedad y en este caso con eso estaríamos, porque tendríamos las dos velocidades y la aceleración de gravedad y con eso podemos calcular el tiempo, que acá se pide el tiempo. Lo que se debe destacar que esta es una velocidad antes de llegar al suelo. Es decir, es una velocidad, me piden el tiempo antes de llegar al suelo. Que me están pidiendo cuando el cuerpo va en ese lugar, en la raya de color azul, ¿no es cierto? Entonces, obviamente,
debo trabajar yo con la velocidad final, con la velocidad inicial, con la gravedad en este caso y con el tiempo que sería la incógnita. Se sabe que la velocidad inicial es cero, entonces me queda que velocidad final va a ser la aceleración de gravedad por el tiempo. Por lo tanto, la aceleración de gravedad pasa dividiendo y quedaría la velocidad final dividido por la aceleración de gravedad. Al reemplazar la velocidad final, se sabe que es menos 30, no menos 54, no, menos 30, porque como vieron en el dibujo, estaría antes de llegar al suelo, ¿no es cierto? Y la aceleración de gravedad siempre va a ser negativa de menos 0.81 metros sobre segundo al cuadrado, o 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué más? Bueno, y ahí daría 3,06 segundos. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? No, está clarísimo, ¿no es cierto? Ya. Después dice, una piedra se lanza vertical hacia arriba y se eleva a 15 metros. ¿Con qué velocidad fue lanzada? Dígame. Yo voy a comer el pan de ese que chajo, que le dicen fresco porque ayer estuve enferma del estómago. ¿Sí? Sí. Dígame que alguien quería preguntar algo, ¿no? No, profe, es que está claro. Ya. Ya, una piedra se lanza vertical hacia arriba. Vamos a bajar esto para que quede en este caso en la otra hoja, ¿ya? Ya. Una piedra se lanza verticalmente hacia arriba y se eleva a una altura de 15 metros. ¿Con qué velocidad fue lanzada? Ya, entonces aquí yo tengo la piedra que la lancé desde ahí hacia arriba, ¿no es cierto? Aquí necesito cambiar esto para ahí y le vamos a cambiar el color. Ya, entonces, yo aquí tengo la piedra y yo la voy a lanzar hasta acá. Entonces, dice que acá hay 15 metros. Entonces quiere decir que hasta aquí hay 15 metros. Entonces, ahí, eso es la altura, es de 15 metros. Ya, estos 15, ¿por qué es positivo? Es positivo porque yo cuando la... Es una H por si acaso, que estoy escribiendo con el mouse, por eso quedó tan fea. Ya, o sea, yo cuando la lanzo hacia arriba, se entiende en este caso que estoy midiendo hacia arriba, por lo tanto estoy midiendo hacia el positivo en el plano cartesiano, por lo tanto es positivo. La cordillera. La aceleración de gravedad obviamente siempre va a estar hacia abajo, ¿no es cierto? Y la velocidad inicial, en este caso, no se sabe porque es la incógnita. La inicial es la incógnita. Y la final es cero. Ya la final sería cero. ¿Por qué? Porque obviamente se detendría en ese momento. Entonces por eso que coloqué cero. La altura es 15. Se ocupa esta misma fórmula que vimos previamente para calcular la velocidad inicial, porque eso es lo que se está pidiendo. La final sería cero, ¿no es cierto? Entonces lo que he hecho acá es la velocidad inicial que está negativa, le he pasado a positiva, ¿no es cierto? Por eso que acá ha quedado positiva la incógnita. Y en este caso la gravedad como es conocida, por eso la marqué en color azul, eso representa, esta pasa negativa para acá ahora. El cuadrado indica que ahí tiene dos soluciones más menos y todo eso queda dentro de la raíz, entonces queda menos 2GH. Sería menos 2 por menos 981, como se muestra acá, por los 15 positivos. Y me daría 17.16. Tomo el signo positivo. ¿Por qué? Porque el cuerpo va hacia arriba. Es decir, va en una dirección positiva. Y esa sería la velocidad del lanzamiento. Dice, se deja caer una piedra desde un puente y golpea el agua en un tiempo de 5 segundos. Calcule. Letra A, la velocidad con la cual choca el agua. Letra B, la altura del puente. Ya, entonces está en un puente ya. El concepto es que está en un puente. Entonces imaginemos que aquí yo tengo el puente. Estoy en un puente. Y ahí en ese puente, y aquí me da lo mismo cómo está construido el puente para allá. Me imagino que estoy en un puente. Eso es lo que quiero que entiendan ustedes.
Y acá abajo yo tengo el agua. Ahí. Ya imaginemos que aquí hay abundancia de agua. No como el caso que apareció en las noticias del carabinero, ¿no es cierto? Que lanzó al niño por el puente, ¿no? Ahí había poca agua, ¿no? Había poca agua, ¿no? Estaba seco. Estaba seco, ¿no es cierto? Ya, que es un poco de actualidad. Ya, bueno, dice que se deja caer. Cuando hablan de dejar caer, quiere decir que cuando suelto yo el cuerpo, bueno, la piedra en este caso, la velocidad inicial es cero, ¿no? Cero. Y esa piedra en este caso va a llegar hasta acá, pues, hasta el agua. Y ahí le hacemos esas líneas que viene cayendo. La gravedad va a ser menos 981, tendría lo que es el tiempo también. El tiempo en llegar acá al agua. Que dice que llega al agua. Es de 5 segundos, ¿no? 5 segundos. Ya, entonces, acá yo tendría la velocidad inicial que es cero, porque se soltó. No es que yo lancé el cuerpo hacia abajo, sino que lo solté. Ya, entonces esto sería, bueno, al igual que el niño que cayó del puente, pues también se puede decir que se soltó, pues, que no lo, o sea, el carabinero lo lanzó o sea, a la altura de la baranda del puente, pues. Pero ahí obviamente empezó a caer como si hubiese partido del reposo de esa altura, pues, ¿no? ¿Ya? Cero. Cero metros sobre segundo. Ya, entonces ahí estaría en este caso la velocidad inicial que sería cero, la aceleración de gravedad que siempre está y el tiempo que son 5 segundos. ¿Y qué es lo que me piden? En este caso acá me están pidiendo la velocidad con la cual llega acá. Me están pidiendo el V, acá, el V final. Entonces, como tengo velocidad inicial, tengo gravedad, tengo tiempo y me están pidiendo velocidad final, yo ocupo esta fórmula que está acá abajo, que sería la más fácil de trabajar, porque no tiene ningún parte, tiene un cuadrado, nada, no tiene fracción, no tiene nada de eso. Entonces eso hace que sea la más fácil. Y como la inicial es cero, queda aún más fácil todavía, porque la velocidad inicial como es cero se cancela, pues se elimina y queda solamente gravedad por tiempo. Entonces reemplazo yo pues la aceleración de gravedad que son 9,81 y reemplazo el tiempo que son 5 segundos. Después multiplico esto y me da menos 49,05. Ahí yo tendría la velocidad con la cual llegó al agua. Bueno, el puente bastante alto, si este chico lanzado este puente no queda vivo. Y aquí se da cuenta porque no hubiese quedado vivo si hubiese lanzado este puente. Dice, cálculo de altura del puente. Resulta que todo este bloque de acá es cero. ¿Entienden por qué es cero este bloque de acá, chicos? Este bloque de aquí está aquí. ¿O no entienden que es cero? Sí, profe, porque la velocidad inicial. Sí, pero está multiplicada por el tiempo, pues el tiempo no es cero. Sí, pero es que al estar multiplicado por 0 da 0. Ya, entonces la tabla del cero dice que todo número multiplicado por cero es cero, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, independiente del valor de t, siempre va a ser cero. Entonces, 0 por cualquier cosa va a ser 0, entonces todo es 0 y se elimina. Y quedaría solamente 0,5 gt cuadrado, o un medio gt cuadrado. Entonces yo aquí trabajé con 0,5 porque es más fácil. Sería 0,5 gt cuadrado, que es más fácil trabajar con 0,5 que con un medio, ¿no? Y aquí reemplacé la aceleración de gravedad, que es siempre conocido, y el tiempo que serían 5 segundos. Y acá me da un valor bastante grande, 122,63 metros. ¿De que hay puentes que tienen esa altura? Sí, creo que hay puentes que pueden llegar a esa altura. Son muy pocos en el mundo, ¿no es cierto? Y obviamente si este niño, si vamos a la actualidad, este niño se lanzó de ese puente y hubiese estado seco el río, no queda vivo ahí, pues, ¿no? No, imposible, porque ahí muere el tiro y llegó a 49,05 metros sobre segundo. A esa velocidad llegó. Y esa velocidad en kilómetros sobre hora es bastante alta. Recuerda que la velocidad en metros sobre segundo, pasarla a kilómetros sobre hora, en este caso con una constante, se multiplica por 3,6. Serían 49
por 3,6. Miren la velocidad en kilómetros por hora aquí, para que tengan una idea ustedes. Quiero vender una camioneta, algo por ahí. ¿Y tú la batería? 176,4 kilómetros por hora. Casi 180 kilómetros por hora. O sea, en este caso el cuerpo cae como a más o menos a la velocidad cuando usted va en un auto a 180 kilómetros por hora. Es decir, cuando va acelerando a fondo, ¿no? Poco. En mi charada llego a 240. 240 llega su charada y ¿cómo anda en la estabilidad? Parecido. Parejito. A lo más. Ya. Yo creo que se desarmó antes, digo. A los 2 días voy sin la rueda de atrás, weón, te lo aseguro. A usted le hace el profe Eduardo Castro, ¿no? ¿Quién? Eduardo Castro, Ah, sí. es uno de San Fernando. Sí, se nos hace. No, porque una vez estaba conversando y con un loco que entrega los libros, decía él decía el loco cuando ya, no sé, pues a 2:30, sentía que el auto ya empezaba a moverse. Y empieza como a saltar así, pues, ¿no? Aquí me quiere comprar. Cuando va muy rápido, ¿no? Entonces él decía, no, pues en el mío no pasa. En el mío yo lo tengo bien arreglado, así que no pasa eso. Eso es lo que decía. Yo lo tenía bien arreglado, así que no pasaba ese efecto. O sea, que quería decir que se mantenía quieto y no se movía, pues, ¿no? Sí. Se pega al suelo. Se podía pegado al suelo, eso quería decir. Ya. Bueno, eso les dio, pues, nos dio ese valor. Y acá el otro dice que se deja caer una pelota inicialmente en reposo desde una altura de 40 metros sobre el nivel del suelo. Ya. Dice, ¿cuál será la velocidad de la pelota en el momento justo anterior al choque con el suelo? ¿Ya? Y la B dice, ¿cuánto requiere para llegar al suelo? Entonces, finalmente acá, bueno, no coloqué los datos, pero los datos son los mismos. Se está preguntando por la velocidad en llegar al suelo, se da la velocidad inicial porque comenzó de reposo y se daría lo que es la altura. Entonces, obviamente, debéis ocupar esta misma fórmula que hemos ocupado bastante acá, ¿no es cierto? Como esta es 0, se cancela y quedaría esto nomás. Entonces aquí yo aplico la raíz cuadrada en este caso y reemplazo y daría en este caso menos 28. Pues recuerde que al aplicar la raíz cuadrada me da más y menos, entonces yo debo elegir caso en más o en menos. En esta oportunidad sería menos porque viene cayendo, ¿no? Y el tiempo en llegar al suelo, obviamente siempre se ocupa esta que es la más sencilla, ¿no es cierto? Entonces obviamente la inicial es 0, la final son los menos 28 que calculé arribita. Y obviamente la gravedad sí, para hacer la gravedad son menos 981. Y ahí me daría el tiempo. Menos dividido en menos es más. Y pasamos a la última. No sé si hay alguna pregunta. Ya. Pasamos a la última. Dice cálculo de la velocidad justo antes de ser atrapada. Entonces, y acá hay una piedra que se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. En su camino hacia abajo es atrapada en un punto situado a 5 metros por encima del lugar donde fue lanzada, en este caso. ¿Qué velocidad tenía cuando fue atrapada? Y la letra B, ¿cuánto tiempo tomó en el recorrido? Ya, entonces, si yo hago un mono de esto, sería algo así. Pues yo estoy acá en el suelo. Yo lanzo este objeto hacia arriba, voy a hacerlo así como que se curva así, porque realmente sube y baja, ¿no? ¿Ya? Resulta que esta es atrapada a 5 metros. Entonces, acá yo la atrapo ahí. Entonces aquí va ahí la atrapo. Ya esa es la misma, no importa que lo dibuje, porque es un tema de cálculo, ¿no? Ahí.
Entonces ahí va subiendo rápido y veloz. Y a medida que va subiendo, va a llegar un momento que se va a empezar a detener, a detener, a detener. Y ahí se detiene por completo. Pues después empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y me piden aquí. Y yo voy a entender que ahí estoy a 5 metros. Ahí estoy a 5 metros. 5 metros positivo, que lo estoy midiendo esto hacia arriba. Uy, que quedó feo el 5. 5 metros. Sobre el suelo. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo la velocidad inicial, que son 20. Tengo la altura, que son 5. Y tengo la aceleración de gravedad, que son menos 9,81. Y esto yo estoy a puerta aquí de reemplazar, ocupando la misma fórmula porque tengo los mismos datos, ¿no? Con la única diferencia que ahora la velocidad inicial no es 0, ¿no? Es 20. Positivo, que es lanzada hacia arriba. Ya, ahora, ¿por qué yo elegí un tiempo negativo? Perdón, una velocidad negativa, porque obviamente viene de vuelta, ¿no? Entonces acá ocupo la fórmula y obviamente, de hecho lo que hice acá fue despejarla. El cuadro, este pasó positivo y todo dentro queda dentro de una raíz. Bueno, de hecho como que la escribí media despejada, y media como que... Ya, pero es lo mismo. Se escoge la cantidad negativa porque viene hacia abajo. La velocidad inicial es 20. La gravedad es menos 9,81, el 2 de la fórmula. Y el 5 es positivo porque se está midiendo hacia arriba. Y me daría esta cantidad. Bueno, después lo otro es más sencillo, porque se ocupa esta que es la más fácil de trabajar para calcular lo que es el tiempo. Las dos velocidades ahora las tengo, la que recién calculé y la que tenía, y la gravedad siempre la tengo, tuve. Y ahí saco el tiempo. Ya, esa era la actividad. No sé si hay alguna pregunta. Ya, entonces acá, movimiento circular uniforme. Dice que un cuerpo tiene un movimiento circular uniforme cuando describe arcos iguales en tiempos iguales. Entonces acá se están describiendo arcos. No me sirve esa forma. Y yo igual necesito rayar aquí, pues, ¿no? Ahí, ya ahí puedo rayar. Ya, entonces aquí yo tendría arcos iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, aquí puedo tener un arco ahí. El arco se refiere a esto, ¿no es cierto? A esa distancia recorrida es el arco. Eso es el arco. ¿Ya? Entonces hay tiempos iguales en arcos iguales. O sea, quiere decir que hay una velocidad, en este caso una rapidez, un módulo en este caso de velocidad constante. A eso se refiere. Bueno, aquí dice que en el movimiento circular podemos también utilizar magnitudes lineales de desplazamiento, espacio, velocidad, aceleración. Pero generalmente se utilizan en este caso magnitudes angulares. Y de hecho se combinan tanto las lineales como las angulares, ¿no? Porque el arco es una línea. En este caso el arco sería como una parte de un perímetro. El perímetro es un sector circular. Eso sería. Desplazamiento angular. El desplazamiento angular en este caso es el ángulo girado. Es decir, yo aquí me estoy desplazando con un cierto ángulo ahí. Es el ángulo que giré, o que giró la partícula, es de ir de este punto de acá a este punto de acá. ¿Ya? A eso se le conoce como el desplazamiento angular. Eso es lo que se desplazó la partícula de forma angular, desde ahí hasta acá. Pero también la partícula se desplazó en una trayectoria, en este caso circular, ¿no es cierto? Que es el arco, ¿no es cierto? A esa distancia, que es la distancia S, que sería el arco. ¿Ya? Una distancia lineal. Y esta sería, en este caso, en este punto sale una V, que sería lo que es la velocidad tangencial, que la velocidad tangencial también es una magnitud lineal, es una velocidad lineal. Dice, a cada valor de tiempo el ángulo varía, por lo tanto, el cambio de posición es dado por el desplazamiento angular. ¿Cierto? Yo cuando cambié de hasta ahí, tuve un desplazamiento angular, en este caso el ángulo θ. Mientras que el cuerpo recorre un arco S, ¿no es cierto? Va a ir un arco S, que es la distancia, en este caso lineal, en el que se realizó la partícula, el desplazamiento angular, ¿no es cierto? Bien. O sea, no es tan lineal, porque en media curva el desplazamiento. Bueno, acá se da lo que es el radio R, y describe un desplazamiento angular, en este caso θ. De forma que el desplazamiento angular es el arco descrito, ¿no es cierto? Que sería este arco descrito, dividido por el radio. De hecho, así se define lo que es un radián.
Un radián se define como cuando yo tengo en una circunferencia, ¿no es cierto? Tengo un arco de... Así se define lo que es el radián. El radián se define como, estoy hablando de un radián, cuando tengo un radio de 1 metro, ¿no es cierto? Eso es lo que vale el arco vale un radio de 1 metro, dividido por lo que es el radio que también vale 1 metro. Por eso que acá dice que es el arco descrito dividido en radio. Entonces, si tengo un arco de 1 metro, de un metro, que es equivalente al radio, dividido por otro metro, que sería el radio, daría en este caso lo que es el 1. En este caso que sería en este caso un radián. Y ahí obviamente se van a cancelar siempre las unidades, se va a cancelar metro con metro, ¿no? Por eso que en este caso se dice que el desplazamiento angular se mide en radián y el radián en metro sobre metro. Si lo quiero llevar a dimensiones de longitud. Bueno, acá se habla de que hay dos clases de espacio recorrido. El espacio lineal o distancia recorrida sobre la trayectoria, que esto en este caso es lo que es el arco, ¿no es cierto? Que habíamos hablado antes, es el arco descrito. Y esta se mide en metros. Y el angular descrito por el radio como el vector, en este caso de desplazamiento angular, ¿no es cierto? Que sería el símbolo teta. Y este se mide en grado o en radianes, que sería lo que más vamos a utilizar ustedes. ¿Ya? Y aquí dice revoluciones, que serían vueltas, ¿no? Grados es un sistema que comúnmente se ocupa para aplicarlo, en este caso, a la vida cotidiana. Nosotros medimos todas las cosas en grados. Desde el punto de vista matemático, todas las cosas se miden en radianes. Es decir, el radián en este caso tiene una aplicación al punto de vista de lo que es la matemática. Matemática, física, se ocupa en este caso al radián. En la vida cotidiana nosotros ocupamos lo que es el grado, ¿ya? Esa sería como la diferencia, ¿ya? Y bueno, acá vamos a ocupar el radián, que estamos trabajando al punto de vista matemático. Ya, continuemos. Movimiento circular uniforme. Dice que, bueno, en este movimiento la velocidad lineal y la aceleración lineal cambian de dirección en cada instante, tal como se observa en la imagen. Sí, pues la aceleración en este caso lineal va cambiando constantemente en este caso de dirección. De dirección y se entiende que esa es una dirección lineal, ¿ya? Se entiende que es una dirección lineal. Bueno, aquí yo tendría lo que es la aceleración tangencial y tendría lo que es la aceleración normal, que sería la que viene en este caso hacia abajo, ¿ya? Y obviamente entre ambas yo genero lo que es la aceleración total. La suma de la tangencial con la normal me daría lo que es la aceleración, en este caso total, que es la suma de ambas. Bueno, conceptos clave del movimiento circular. Algunos conceptos son el periodo y la frecuencia. El periodo es el tiempo que el cuerpo tarda en completar una vuelta o revolución, y la frecuencia es el número de vueltas o revoluciones que un cuerpo alcanza a dar en una unidad de tiempo. Sería un segundo, un minuto, una hora, etc. Es decir, el periodo, que se puede representar con la letra P o con la letra T, en este caso mide el tiempo que me demoro en dar una vuelta. Y la frecuencia mide la cantidad de vueltas dadas en un minuto, en un segundo, en una hora, como dice. Bueno, hay una relación entre periodo y frecuencia que una es la inversa de la otra, ¿no? ¿Ya? Vamos a decir que la frecuencia es el número de vueltas dividido en este caso por el tiempo empleado en dar esas vueltas. Conceptos claves del movimiento circular uniforme. En este caso tengo lo que es la velocidad angular y se define como la variación en el ángulo respecto al tiempo. Es decir, el desplazamiento angular dividido por unidad de tiempo. ¿Ya? La velocidad angular sería 2pi por la frecuencia. ¿Ya? Eso sería prácticamente.
No sé si hay alguna duda. Al menos no, profe. Ya. Ya, entonces, ahora tenemos lo que es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial, bueno, no voy a ocupar eso que está ahí tanto así, sino que voy a decir que la velocidad tangencial es la angular por el radio. ¿Cierto? Entonces, ya con la lógica de movimiento circular se llama tangencial porque el vector velocidad siempre va de forma tangente a la trayectoria. Era como lo que se mostró hace un breve momento atrás, ¿no? Que parecía una circunferencia. Una circunferencia. Y ahí, aquí aparece ese vector, va de tangente, forma un 90 grados con el radio. Ahí, forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y siempre va a ser tangente, en este caso, a la trayectoria circular. ¿Ya? Por eso se llama velocidad tangencial. Es una velocidad lineal simplemente. Y obviamente siempre para toda magnitud que es tangencial, ya sea velocidad tangencial, ya sea aceleración tangencial, se van a multiplicar por el radio para llevarla a lineales, ¿no es cierto? En este caso de angular a lineal se multiplica por el radio, tanto para lo que es aceleración tangencial, velocidad tangencial y también para el arco, pues el arco sería el desplazamiento angular por el radio. Y otro concepto sería lo que es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la aceleración, en este caso, cuando yo hago girar un cuerpo y este cuerpo tiende a ir hacia el centro de la circunferencia. Lógicamente, si existe la aceleración centrípeta, existe lo que es la aceleración centrífuga, que es la opuesta, que es la que va hacia afuera. En la mayoría de los casos siempre yo voy a tener la centrífuga, que es la que va hacia afuera. Pero obviamente si hay centrífuga, tiene que haber centrípeta. En este caso, para que se resista que el cuerpo salga hacia afuera. ¿Ya? Y la fórmula sería la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio, o también puede ser la angular al cuadrado por el radio. Ya, entonces vamos a tener acá una rueda de 2 metros de radio, la cual da 30 vueltas en 2 minutos. Determine. Y cambiando de tema, chicos, ustedes saben, cuando ya van a las clases estas porque supuestamente ya estamos en octubre, ¿no, chicos? Cuando retoman metrología esos ramos. ¿O no le han dicho nada? La tercera semana parece. ¿Qué pasó? La tercera semana, profe, Ya. me han dicho que retomamos. Ya. ¿Y ahí tienen que ir a la sede? No, van a ser online, parece igual. Ya. Ah, a lo mejor lo hubiese terminado el semestre pasado. ¿Para qué la vendí? Ya. O a lo mejor puede ser miti-miti, po. Que para ir a la sede hay que ir bien, yo creo, protegido, pues yo creo que habría que ir con un tapacara y con mascarilla, po. Sí, pues con el facial, esa hueá transparente. Sí, Con el traje completo. con el traje completo. Chistoso, no puedo verlo lindo. Ya, acá tendríamos lo siguiente. Vamos a preguntar acá por la frecuencia. Frecuencia en RPS o Hertz en este caso. Esa es la unidad de medida. Periodo. Velocidad angular.
Esto es re fácil, chicos. Velocidad tangencial. El periodo se mide en segundos. Velocidad angular, esto se mide en radianes sobre segundo. Velocidad tangencial, esta se mide en metros sobre segundo. Y lo que es la aceleración centrípeta, ¿no? O aceleración, le voy a colocar aceleración normal, yo sé. Normal. Y esta se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Voy a tener que colocar el editor aquí, si porque me aparezca metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Se preguntan varias cosas, pero es ocupar fórmula nomás, chicos. Ya, entonces acá yo tengo lo que es la frecuencia. ¿Cuáles son los datos para calcular la frecuencia? Primero acá yo voy a ver la fórmula de la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas uy, ¿qué me está pasando aquí con el teclado, No aparecía ahí en el documento la fórmula, pero eso es la frecuencia. Son los números de vueltas o ciclos realizados en la unidad de tiempo, en el tiempo. Ya, ¿qué datos tengo para la frecuencia? Necesito el número de vueltas y necesito el tiempo. ¿Tengo el número de vueltas? No sé si me pueden decir si lo tengo. 30 vueltas. 30 vueltas. Entonces acá le coloco, las vueltas se llaman revoluciones, pues son solo vueltas, pues revoluciones, 30 revoluciones. Y en este caso lo otro, bueno, se sabe qué número ya tilde ahí, pero no le coloqué el tilde, tema de rapidez no. El tiempo. ¿El tiempo cuánto es? ¿Dan el tiempo? 2 minutos, ¿no? Y en segundo, 2 minutos en segundo, ¿cuánto es? 120. 120 segundos, ya. Y obviamente lo que piden acá es la frecuencia. De la frecuencia. Entonces, pues yo copio la fórmula. Es que me equivoqué de tecla. Ahí sí. Y yo reemplazo, pues. Entonces digo, ah, perfecto. Las vueltas valen 30. Ellas se reemplazan. Nada que ver. Ellas se reemplazan ahí. El tiempo son 120 segundos. Y él se reemplaza ahí abajo, ¿no? Y eso es todo. ¿O es muy difícil, chicos, eso? Y me lo reemplazan ahí. Miren, miren qué fácil. Y este. Miren, pan comido. Y entonces pues usted lleva ahí. Ah, pero eso tengo que ingresarlo a una calculadora, va a decir. Serían 30 dividido en 120. Y eso sería en este caso 0,25. Ah, pero son revoluciones sobre segundo, sí. Que serían la RPS. O en este caso, para nosotros son revoluciones sobre segundo. No sé, pues para electricidad esto se llama Hertz, ¿no? Que es la frecuencia, en este caso en la onda. Bueno, ustedes cuando vieron en este caso electricidad vieron eso, ¿no? La onda en este caso es la corriente alterna, ¿no?
¿Ya? Es decir, en este caso, la corriente alterna hace 60 o 50 ciclos, en este caso 50 ciclos, en un segundo, por eso se refiere. ¿Ya? Y lo otro, es el periodo. ¿Ya? ¿Cuál es el periodo? Para el periodo yo necesito la frecuencia. Porque no sé si se acuerdan la fórmula de periodo que vimos hace un momento atrás. La fórmula de periodo decía que era, a la menos 1, ¿no? O 1 partido por la frecuencia. Uno partió por la frecuencia. Sí, que es lo mismo que la frecuencia elevada a menos 1, por si acaso. Y aparecía con una letra T en el archivo. Eso sería. Y yo acá esto lo reemplazo. Y reemplazo acá la frecuencia, que sería esa cantidad. Y esto da 4, ¿no? Serían 4 segundos. Bueno, aquí se parece bastante al que tienen que hacer ustedes. Están dando los mismos resultados. Ya. Y el otro me piden es la velocidad angular. Ya, la velocidad angular, no sé si se acuerdan la fórmula, porque parece que yo eliminé el archivo de acá, pero no lo tengo aquí, no lo veo. Acá abajo. Lo saqué de acá. No sé si alguien recuerda la fórmula, pero para sacar eso yo necesito la frecuencia. Para sacar la velocidad angular. Si tengo la frecuencia en RPS, revoluciones sobre segundo, Hertz, en este caso que sería lo mismo, yo podría en este caso calcular lo que es la velocidad angular de una forma fácil. Voy a ver si lo tengo en las descargas. Debí haberlo descargado, ¿no? ¿Hay alguna parte que diga descarga acá? Acá, en la primera. ¿No está aquí? Parece que no. Hoy. Ah, pero estos parece que son, ¿no? A ver. Sí, es un power. Sí. Ya. Son los power y vamos a ver la fórmula. Ya, esta es la que me decían ustedes. Ya, esta es la de la velocidad angular. La velocidad angular es 2pi por la frecuencia o 2pi partido por el periodo. Tengo las dos formas de hacerlo. Tiene que dar el mismo resultado. Me dicen, pero a mí no me dio el mismo resultado. No, que pues, lo que pasa es que a veces, obviamente, una de las dos está en muchos decimales, entonces ahí puede cambiar, pero obviamente tiene que ser lo mismo. Ya, entonces, bueno, yo lo voy a calcular la que es con la frecuencia. Entonces la velocidad angular dice que es 2pi por la frecuencia. Velocidad angular sería esto. Dos pi por la frecuencia. Y ahí yo reemplazo la frecuencia. Ahora, se entiende que está constante, porque si acaso está en radianes. Ya, por eso que después la velocidad angular queda en su unidad de medida, que es el radián. De ahí aparece el radián. Realmente este es un factor de conversión solamente. Serían 2 por 0,25.
Y aquí tomo la calculadora yo, serían 2pi. Por si acaso no hay que cambiar el modo de la calculadora, no hay que colocarlo en radianes, no. Por si alguien está pensando en eso, no, no se coloca en radianes. Y eso daría 1,57. Velocidad tangencial el otro. Ya, la velocidad tangencial es la angular por el radio. Entonces esta angular la tengo que multiplicar por el radio. Resulta que el radio creo que lo anoté de 2 metros. 2 metros dice ahí, 2m. Y aquí yo puedo calcular la velocidad tangencial. Ya, entonces veamos el archivo y más abajo debiesen hablar de la tangencial, ¿no? Aquí está, velocidad tangencial, sería la angular por el radio. O en este caso 2pi por R partido por, en este caso, por el periodo, parece aquí. Bueno, lo que pasa que acá nosotros, toda esta parte que está aquí, eso recordemos que es la velocidad angular, pues, ¿no? Es esto. Al final sería la misma fórmula. Ya, entonces, vamos a decir que la velocidad tangencial es la angular por el radio. Da lo mismo si está en minúscula o mayúscula, se entiende que es el radio, ¿no? Ya, entonces acá vamos colocando las cantidades a reemplazar. Entonces, por ejemplo, ahí tengo el radio. Ah, perdón. Voy a dejar de seleccionar eso. Ya, ahí sí. Entonces, lo que tengo yo es la velocidad angular. Tengo el radio. Y reemplazo. Reemplazamos la primera cantidad. Entonces, acá lo que me va a quedar es metros sobre segundo, porque recuerden que radian realmente no tiene unidad de medida, no hay una unidad de medida ahí. Unidad de medida en este caso en este caso de longitud, pues. En este caso no hay una dimensión en este caso del sistema internacional de medida. Recuerde que el radian se agregó como magnitudes fundamentales, en este caso extras, ¿no es cierto? Son extras, ¿no es cierto? Y son extras por lo mismo, porque obviamente no está definido en este caso, se define en este caso como una división de metro sobre metro, es decir, no hay dimensión en este caso. Por eso que en este caso el metro puede ocupar el lugar del radian y automáticamente desaparece el radian. Eso da 3.14. Ya. 3,14, perdón. O 3.14, 3.14 lo mismo. Eso va a depender en este caso del país, es que trabajan algunos con la coma como decimal o el punto como decimal, eso da lo mismo. ¿Ya? Ya, y la última es la aceleración normal o centrípeta. O aceleración radial, creo que también la he visto por ahí.
Ya, entonces acá la aceleración normal, necesitaría yo lo que es la velocidad angular. Puedo también trabajar con la tangencial también, po, con la tangencial al cuadrado por el radio. Entonces necesito estas dos. De hecho voy a cubierto esto mismo, ¿no? Pues si al final lo que cambia es la simbología, ¿no? Cambia esa simbología, que sería aceleración normal. ¿No es cierto? Y lo otro que cambiaría es la fórmula, que la fórmula es casi la misma, es casi esta, pero tiene un pequeño cambio, ¿no? Tiene un pequeño cambio, que esta nos va elevada al cuadrado. Ahí así va, y en la otra no va así. Esa es la diferencia. Entonces aquí reemplazamos. Y reemplazamos acá esta cantidad. Y reemplazamos los 2 metros. Son 4,92, 98. Ya. 4,9298. Ya, y esto se mide en metros sobre segundo elevado a 2 porque es aceleración. Y acá lo mismo, el metro, acuérdate que ocupa el lugar del radián y el segundo queda al cuadrado, porque quedaría radián cuadrado, segundo cuadrado. Pero como en radián hemos dicho que es metro sobre metro, realmente no es nada, ¿no? En este caso. No es nada, pero en este caso por ese objetivo, en este caso el metro puede posicionarse en el lugar del radián. Bueno. De hecho, algunos también dicen que la unidad de frecuencia, por ejemplo, es 1 sobre segundo. No sé si han visto, por ejemplo, en el manual de Bosch. ¿Conocen el manual de Bosch ustedes o no? ¿O no conocen ese libro? No lo conocí. Ya. Ya, pero un libro como de mecánica, pero bien completo, donde salen pues, definiciones como un diccionario. ¿Sí? O sea, sale todo, pero resumido, ¿ya me entienden? Sale de todo, de todo. Se parece a la Biblia, porque tiene la misma hoja de la Biblia. ¿Ya? Un libro chiquitito, pero con la misma hoja de la Biblia. Acuérdense que la hoja de la Biblia es delgadita, ¿no? Es el mismo tipo de hoja, pero sale de todo. De todo lo que es mecánica completo, todo. Del mecánico. Sí, es como la Biblia del mecánico, algo así se podría decir, ¿ya? Obviamente no puedo ver algunos datos técnicos, pero datos tan técnicos ese, en este caso, pues ahí están los programas los que entregan los datos técnicos, en este caso de los distintos automóviles, pues, ¿no? Pero sí te entrega toda la teoría, en este caso de mecánica, pues. En el caso es bien completo en ese sentido. Y ya. Y bueno, ahí tendríamos en este caso lo que es la aceleración normal, pues eso sería el último que estamos calculando.